Tenemos una alerta informativa. El tema político sigue caliente porque la Comisión de Fiscalización que preside Edgar Alarcón, el congresista Alarcón, decidió aprobar por mayoría, ojo, el informe final que recomienda, y hay que decirlo claramente, la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra hasta por 10 años para que ejerza cualquier cargo público. Tenemos en pantalla el tuit y dice lo siguiente de esta comisión. Caso Swing. Comisión de Fiscalización aprueba por amplia mayoría el informe final de la comisión investigadora de los procesos de contratación de servicios efectuados en el Ministerio de Cultura y otras entidades desde el 2018 a la fecha. Y habrá un hilo con todas las conclusiones, pero para comentar estas conclusiones ya estamos conectados con nuestro compañero Carlos Villarreal. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a los amigos televidentes de RPP Noticias. Bien, efectivamente, como tú lo decías, se ha aprobado por mayoría este informe final que va al Pleno, en donde se recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra por falta o violación de la Constitución y también por delitos, comisión de delitos. Y también plantea la inhabilitación por 10 años. Vamos a escuchar el momento en que Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, sustenta o expone justamente el informe con este punto específico y clave, ¿no, Omar? La inhabilitación de Martín Vizcarra. Acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Alberto Vizcarra Cornejo por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función, como se detalla en párrafos precedentes, así como liderar una organización criminal conforme a la ley que regula y tipifica ese caso. Se hace imperativo ejercer las atribuciones del Congreso de la República. Se solicita al Pleno del Congreso inhabilitar al señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, para el ejercicio de toda función pública por 10 años. La votación fue 10 a favor, Omar, 1 en contra y 3 abstenciones. La única congresista que votó en contra de este informe fue Carolina Lizárraga del Partido Morado. Se abstuvieron José Ancalle del Frente Amplio, Alonso Fernández y Marcos Pichilingue, los dos de Fuerza Popular. Ahora este informe va al Pleno del Congreso para su debate y aprobación o no, y si es así, entonces se iniciaría el proceso de acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, que podría terminar en una inhabilitación por 10 años o simplemente que se ha puesto a disposición del Poder Judicial, del Ministerio Público para las indagaciones, tomando en cuenta antecedentes de otros casos. Una duda, Somos Perú tiene un representante en la Comisión de Fiscalización, ¿en qué sentido votó? A ver, estamos repasando justamente. Lo que pasa es que había miembros de Somos Perú en esta bancada, pero después ellos renunciaron a Somos Perú. Hablo de Felicita Tocto y Mariano Yupanqui. Ahora forman parte de la bancada de Centralización Democrática. Los otros que votaron a favor fueron congresistas de UPP, del FREPAP, de Acción Popular, de Alianza para el Progreso y de Podemos Perú. Pero repito, estos dos parlamentarios antes eran de Somos Perú y ahora pues son de Descentralización Democrática. Es decir, ya el partido que lleva a Martín Vizcarra, o que quiere llevar a Martín Vizcarra al Congreso de la República, no está representado en este momento en la Comisión de Fiscalización y es por eso que no han emitido su voto, sino han sido los que se dividieron en algún momento, Carlos. Sí, claro. La mayoría de los que han renunciado están ahora en este partido, en esta bancada, ¿no? De Centralización Democrática. Perfecto. Y entonces ahora, Omar, se inicia esta situación en donde tiene que ser agendado este informe en el Pleno para su debate y aprobación o no. Repito, si es aprobado, entonces ya se inicia todo este proceso de acusación constitucional que podría acabar en esta inhabilitación, si es que se consigue el número de votos necesario, o simplemente en la acusación por comisión de delito, que no es tan difícil que digamos, ¿no? Sí, Carlos, muchas gracias por esta información y darnos los detalles. Vamos a ampliar este anuncio y esta votación que se ha dado por mayoría en la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias nuevamente, Carlos Villarreal. Ahora estamos ya conectados con el congresista de Fuerza Popular, Carlos Messía. Congresista Messía, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, mucho gusto. Gracias por la invitación. Congresista, Sus órdenes. entendemos, según lo que nos cuenta nuestro compañero Carlos Villarreal, que los congresistas, los dos congresistas de Fuerza Popular representados en la Comisión de Fiscalización decidieron abstenerse en la votación. No sé si ustedes han conversado de esto a la interna de la bancada, pero en todo caso, ¿cuál es su apreciación de lo que se ha presentado y aprobado en esta comisión en cuanto al expresidente Martín Vizcarra? Bueno, efectivamente no se ha discutido este tema en la bancada todavía y es el motivo por el cual los congresistas de Fuerza Popular, entiendo, se han abstenido, porque si bien es verdad que puede ser que haya algún tipo de, digamos, responsabilidad en las investigaciones y a las conclusiones a las que haya llegado la comisión en relación al presidente Vizcarra, desde mi punto de vista, es un poco exagerado plantear la inhabilitación del expresidente Vizcarra por 10 años, ¿no? Eso hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, para ponerlo en contexto, para la gente que nos está escuchando sobre todo, esta investigación, entiendo, congresista, no es por el caso de los supuestos sobornos que incluso aspirantes a colaboradores eficaces dicen que habría recibido el expresidente cuando fue gobernador regional de Moquegua, investigación que sigue el fiscal Germán Juárez y, digamos, investigación por las cuales este Congreso decidió vacarlo. Es por el caso del señor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, y sus contrataciones, que es un caso totalmente distinto. Además, fíjese, déjeme también que le diga algo bastante técnico, ¿no? Una cuestión muy técnica. Es que si se trata de delitos, el Congreso no puede inhabilitar si es que antes el Poder Judicial no ha declarado la culpabilidad. O sea, digamos, entonces pedir la inhabilitación por 10 años por la comisión de delitos, primero tiene que hallarse la responsabilidad penal en el Poder Judicial y después recién el Congreso de la República inhabilitar. Y si es que se está pidiendo la inhabilitación por infracción a la Constitución, eso desde mi punto de vista no procede porque las infracciones constitucionales no están tipificadas. Entonces, desde mi punto de vista, estoy hablando personalmente, no procedería la inhabilitación del expresidente por 10 años, ¿no? Ni por infracción a la Constitución, ni por responsabilidad penal, porque la responsabilidad penal no la establece el Parlamento, sino el Poder Judicial. Ese punto, me gustaría detenerme ahí, congresista Mejía, dado su calidad de constitucionalista además y de expresidente del Tribunal Constitucional. A ver, son dos factores, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Un punto es, lo acusan de haber cometido delitos, y otro punto clave es haber infringido la Constitución. Son cosas distintas. Totalmente distintas. Claro, la infracción a la Constitución se supone que es una falta no tipificada en el Código Penal. Una infracción es una inconducta funcional que, digamos, lesiona gravemente el principio de la división de poderes, la democracia, el principio de, digamos, de soberanía del pueblo, el carácter republicano del gobierno, y en este caso lo que estamos hablando es de la supuesta comisión de un delito. Además, tengo entendido de que las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Fiscalización habla de una organización criminal, ¿no? Y a mí también eso me parece un poco exagerado, ¿no? Ya, y lo primero, para la comisión de un delito, usted nos dice claramente que primero tendría que haber una sentencia del Poder Judicial y no estar en una etapa de investigación previa como es donde está en este momento. Claro, o sea, lo que pasa es que el Congreso tiene facultades de investigación, ¿no? Sí. De fiscalización y control. Y como resultado de esa potestad de investigación, fiscalización y control, una comisión, la de fiscalización, ha inferido o ha concluido la supuesta comisión por parte del presidente de la República de determinados delitos. Pero no es competencia del Congreso de la República condenar ni sentenciar. Esa es una potestad del Poder Judicial. Entonces, mientras el Poder Judicial no haya sentenciado ni condenado, no puede proceder la inhabilitación porque es una sanción.
pero que debe ser el resultado de un proceso penal, como resultado de un proceso penal. Pero por votación, el Congreso de la República podría, digamos, definir o concluir que el expresidente Martín Vizcarra cometió una infracción a la Constitución, quizá no la de comisión de un delito, pero sí de la infracción constitucional. Pero no podría, bueno, es que lo que pasa es que en el Congreso se ha utilizado y abusado de la figura de la infracción constitucional, pero en este caso hay una división en la doctrina, pero digamos ha sido jurisprudencia del tribunal, y por ejemplo el propio presidente Valentín Paniagua, antes de ser presidente, defendió a 3 magistrados del Tribunal Constitucional que habían sido defenestrados el año 1997, sí. Y en esa alocución y en muchos artículos que ha escrito como profesor universitario y otros que lo han seguido, señalan que la infracción constitucional, para que pueda ser aplicada, tiene que estar tipificada. Aunque claro, hay algunos profesores universitarios como Francisco Eguiguren, por ejemplo, que ha sido ministro de Justicia del presidente Ollanta Humala, un profesor constitucional también muy reconocido, sostienen que las infracciones constitucionales no necesariamente tienen que estar tipificadas. Ahora, entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Para ir al terreno más político que técnico, congresista Mejía, sí. ¿Esta es una respuesta política del Congreso y de diversas bancadas representadas en la Comisión de Fiscalización a un expresidente que sigue golpeando y sigue lanzando algunos ganchos a este Parlamento? Sí, pues parece que yo lo que creo es que, mire, lo técnico y lo jurisdiccional es un hecho que se debe ajustarse a la Constitución. Y lo político tiene que ver con las razones de oportunidad y conveniencia, ¿no? Entonces no me parece oportuno ni conveniente que sigamos en los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, aun cuando el presidente Vizcarra ya no está en el poder, pero digamos hay que bajar las aguas, el país no está para más discusiones, y creo que lo que más bien podría hacer esta comisión es presentar sus conclusiones, pero que sea el próximo Parlamento el que decida si aprueba o no el informe de la Comisión Alarcón, de la Comisión de Fiscalización. Me parece que esto sería lo sano. Claro, porque uno podría decir, congresista, que este Parlamento o algunas bancadas tienen miedo de que el expresidente Martín Vizcarra postule al Congreso de la República por la alta popularidad con la que se fue, 77% según algunas encuestas. Claro, esa también es la idea que, digamos, se me pasa en este momento por la cabeza, en el sentido de que nadie debe ser excluido de participar en el proceso electoral. Además que otro añadido es que creo que el expresidente Martín Vizcarra, no podría postular, porque la ley electoral dice que el presidente de la República, si es que quiere presentarse a las elecciones, o el vicepresidente, tendría que haber renunciado con 6 meses de anticipación a la convocatoria al proceso, ¿no? Al día de las elecciones. Ajá. Y entonces ahí también hay un problema legal, pero eso lo tiene que decidir el Jurado Nacional de Elecciones, no lo puede decidir el Parlamento ni el Poder Judicial. El que imparte justicia electoral es el Jurado Nacional, y aquí hay que ser respetuoso de la división de los poderes. Bueno, y justamente, ¿no? Ya para cerrar con este tema, Fuerza Popular en este momento está pendiente de una resolución o una sentencia de un juez, del juez Víctor Zúñiga, ante el pedido que ha hecho el fiscal José Domingo Pérez, que busca inhabilitar al partido Fuerza Popular y dejaría fuera de carrera no solo a Keiko Fujimori, sino a los postulantes al Congreso y a toda la plancha. Sí, pues, y a nosotros eso nos parece un despropósito, ¿no? Porque Fuerza Popular es una organización política que tiene más de 20.000 inscritos. Entonces estaría negando su derecho a elegir y ser elegidos por una medida cautelar en un proceso penal, cuando cuando la ley de partidos políticos y la ley de elecciones señalan que las organizaciones políticas ya no pueden ser sacadas de carrera una vez que ha sido convocado el proceso electoral. Entonces aquí hay un problema, ¿no? Sí. O sea, ¿quién tiene Congresista Mejía, fuerza?
Uy, creo que tenemos unos problemas con la conexión. Quería hacerle una última pregunta de un tema también sensible que tiene que ver con el cambio, el pedido que se está haciendo desde algunas bancadas para un referéndum este 11 de abril, en el día en el que los peruanos vamos a ir a votar. Algunas bancadas plantean referéndum para un cambio de constitución. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular ante este pedido? Mire, en primer lugar hay un problema técnico, que un referéndum es para aprobar leyes. Y en este caso no existe ninguna ley constitucional, o sea, el pueblo va a ir a aprobar ¿qué? Tendría que plantearse cuál es la constitución que se va a aprobar. No hay constitución, no hay propuesta de constitución. Lo único que se quiere plantear es si el pueblo está de acuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente. Entonces ahí hay un problema técnico, porque también se podría preguntarle al pueblo si está de acuerdo con que haya pena de muerte para los violadores, o se le podría preguntar al pueblo si está de acuerdo con que, digamos, haya pena de muerte para los que roban celulares. El pueblo va a decir que sí en un referéndum, pero eso sería inconstitucional, porque la Constitución no permite la pena de muerte. Tendríamos que salirnos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este caso, el referéndum es inconstitucional porque la Constitución no contempla la reforma total por la vía de la Asamblea Constituyente. Entonces estaría planteando algo que no tiene sentido. Perfecto. Y lo que hay detrás de esto es un plebiscito revestido de formalidad de referéndum. Y el plebiscito no está contemplado en la Constitución. Bueno, clarísima entonces su explicación, congresista Messía. Muchas gracias, el congresista Carlos Messía, de Fuerza Popular, además dándonos luces técnicas sobre lo que se acaba de aprobar en la Comisión de Fiscalización. Y quiero resaltar algo, ojo que estamos hablando de Fuerza Popular, que es un partido, digamos, que no tenía ninguna buena relación con el expresidente Martín Vizcarra, y por eso hay que destacar las opiniones técnicas que ha dado el congresista Messía. Vamos ahora ya con el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi. Señor Rospigliosi, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. En principio, consultarle sobre este procedimiento. Conversamos hace unos minutos con el congresista Messía, constitucionalista, es presidente del Tribunal Constitucional, y desde su punto de vista, el informe aprobado en la Comisión de Fiscalización, comisión del congresista Edgar Alarcón, no resiste un análisis técnico. ¿Cuál es su punto de vista? Más allá de la opinión personal del congresista Messías, lo claro y concreto es que la comisión de fiscalización que preside el parlamentario que usted refiere ha aprobado un informe, y solamente es un informe que deberá elevarse al Pleno del Congreso de la República, y el Pleno lo aprobará o lo desaprobará. En el supuesto que se aprobase, la recomendación es elaborar, construir una demanda, una denuncia constitucional contra el presidente Vizcarra. Y suponiendo que así fuese, esta iría a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. Me gustaría detenerme ahí, señor Rospigliosi, porque entiendo que es un procedimiento bastante largo. Es decir, y para ubicarnos, la Comisión de Fiscalización aprobó este informe ya por mayoría. Esto se tiene que elevar al Pleno del Congreso, y no significa, para ubicarnos, que una vez que el Pleno del Congreso apruebe esto, listo, ya está inhabilitado Martín Vizcarra. Esto no es así, son varias etapas. Es correcto lo que dice Omar, es correcto. Pero acá hay que, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene una productividad muy baja. Mira, Omar, si cualquiera de tus oyentes, si el ciudadano Omar Mariluz o cualquier ciudadano en general cometiese un delito, este es denunciado ante el Ministerio Público y luego va al juez penal. Claro. Sin embargo, los altos dignatarios del Estado, como ministros, congresistas, juez de la Corte Suprema o fiscales supremos, tienen un impeachment, un antejuicio. Y eso lo ve la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La productividad de este Congreso, en informes del Pleno remitidos al Poder Judicial para antejuicio, es, Omar, cero. Así como lo oyes. Wow. Cero. La subcomisión que preside el parlamentario Rubén Alba tiene esa penosa productividad. Y eso es grave porque tenemos casos como el de los ex jueces supremos, fiscales supremos de los cuellos blancos. Tenemos el caso de la ex congresista Luciana León, del ex congresista
Héctor Becerril, del congresista Javier Velázquez Questén y muchos otros, que esto es con total impunidad porque están haciendo cola en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya, a ver, me quiero detener ahí. Eso te demuestra que los plazos no van a dar. Entonces, ¿sería un escándalo o sería, no sé, poco ético que se priorice el caso del expresidente Martín Vizcarra, si es que esto es aprobado en el Pleno, que esto se priorice en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y no todos los otros casos tremendos de los hermanitos, de los jueces, de los cuellos blancos, de políticos involucrados en temas, que se priorice lo de Martín Vizcarra sobre estos casos? Es correcto lo que refieres. Pero lo peor de todo es que cuando hay voluntad política de una subcomisión de acusaciones constitucionales y de un parlamento, en 3 meses, en 90 días, tú tienes un antejuicio aprobado con un informe del Pleno y remitido al Poder Judicial. Y un ejemplo es el caso del parlamentario Kenji Fujimori, que en 3 meses fue desaforado, se aprobó el antejuicio y se fue al Poder Judicial. Sin embargo, este parlamento, que tiene 9 meses de trabajo, tiene 0 informes en el Pleno remitidos al Poder Judicial. Esto es un escándalo de impunidad, porque no se los puede denunciar ante el Poder Judicial a la congresista Luciana León, el Héctor Becerril y muchos otros, gracias a la lentitud e ineficiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pongámonos en el caso de que deciden priorizar por un tema, digamos, de vendetta política este informe ya aprobado en la Comisión de Fiscalización. ¿Esto ya se puede ver en el siguiente pleno del Congreso? No, porque la legislatura está terminando este mes. El sábado habrá un pleno para ver básicamente la nueva ley de agroexportación que ha sido derogada. Y no creo que llegue a verse este informe, pero en supuesto que se viese este informe, se aprobaría o se desaprobaría. Y de aprobarse, hay que elaborar, tipear, construir la denuncia constitucional contra el señor Vizcarra. ¿Ya? Y como ya entra en receso el pleno hasta el mes de marzo, ya no darían los tiempos. Es casi imposible por calzar los plazos. A ver, para que se viese el caso del señor Vizcarra. Pero para hacer, digamos, el panorama del proceso, ¿no? De cómo se ve el proceso. Este Congreso, el Pleno, aprueba este informe de la Comisión de Fiscalización, pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que elaborar una denuncia, que la denuncia la que pasaría a la Subcomisión de Acusaciones. La Subcomisión de Acusaciones tendría que verlo en su sesión de marzo, aprobarse, delegarle a un parlamentario como ponente, aprobarse un preinforme, y estamos hablando ya darían las elecciones de abril, de repente el señor Vizcarra sería electo como parlamentario y el caso seguiría viéndose o haciendo cola en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya, ¿y esto se tiene que ver en la comisión permanente, entiendo primero? Son etapas. Paso 1, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Paso 2, comisión permanente. Paso 3, vuelve a la Subcomisión de Acusaciones para hacer un debido proceso parlamentario, donde iría el señor Vizcarra con su abogado, se haría sus descargos, luego va otra vez sube a la comisión permanente y de ahí al Pleno. Una comisión con voluntad lo hace en 3 meses, como el caso Kenji Fujimori. Pero esta subcomisión ha demostrado que en 9 meses no ha sacado ni un solo informe. Ya. Pero no hay que olvidar, señor Rospigliosi, que la vacancia fue fugaz y hubo 2 intentos de vacancia en menos de un mes, menos de 40 días. Cierto. Pero en el caso de los procesos de antejuicio o impeachment, Omar, son etapas que son de ineludible cumplimiento y en el mejor de los casos demora 3 meses. Ahora, esa es la diferencia con una vacancia. ¿Cuántos votos, porque esto es un tema de votos finalmente, cuántos votos se necesitan para inhabilitarlo como funcionario público por 10 años, que es lo que propone el congresista Edgar Alarcón? De los 130 votos, tendría que haber como mínimo 87 votos. ¿87 votan los miembros de la comisión permanente, los 30 miembros? Ellos no, ellos se excluyen de votar, ellos no votarían. Entonces necesitarían 87 de 100 votos. Es una valla bastante alta, O sea, usted ve... Es poco probable. Poco probable que esto vaya a pasar. En la historia constitucional peruana reciente, tenemos el caso del presidente Fujimori, que fue inhabilitado para ejercer la función pública. También, por eso cuando tú recordarás, cuando él estuvo en Chile y quiso postular
no se le permitió postular porque estaba inhabilitado para ejercer la función pública. Por eso lo que dice el congresista Mesías no es exacto de que el Congreso no puede inhabilitar. Sí lo ha hecho y el caso Fujimori es uno de ellos. Ahora, ¿qué mecanismos legales, qué herramientas legales tiene a la mano el expresidente Martín Vizcarra si esto se diese de una manera súper acelerada y buscase llegar antes del 11 de abril del 2021, buscando evitar que sea candidato? ¿Tiene alguna herramienta legal el expresidente? Antonio Machado, un poeta español, decía: la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Y acá la verdad es que lo mismo que ha pasado con Luciana León o algo de Cerril, la demora, la ineficiencia de la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales es razón suficiente para que él esté tranquilo. Porque entre el receso del Congreso hasta marzo y es imposible que en menos de 3 meses no se aprobase una denuncia constitucional. Pero ¿se podría aprobar una denuncia constitucional antes de julio, del 28 de julio del 2021? Buena pregunta. Allí sí. Allí sí. Ya. Sí podría verse. Y ese es un escenario que sí podría ser viable, ¿no? ¿Y qué pasa antes de ahí? julio, sí. ¿Qué pasa ahí si ya es elegido congresista? Es una muy buena pregunta. Si él es elegido, él tiene inmunidad y a partir del día siguiente de la publicación de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que proclama a los 130 nuevos parlamentarios. O sea, no tienen inmunidad desde que ejercen el cargo, no, antes, desde que se proclama la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, en este caso, si se me habilita, pues habría una controversia, ¿no? Que tendría que resolverlo el Pleno del Congreso de la República nuevo y posteriormente el Jurado Nacional de Elecciones para otorgar o no la credencial a la ejecutar del señor Vizcarra, ¿no? Perfecto. En todo caso ya sería ya materia del siguiente Congreso de la República, pero me queda bastante claro desde su punto de vista, es muy pero muy poco probable que esto avance porque los tiempos favorecen al expresidente Martín Vizcarra. Muchas gracias, señor Rospigliosi, por estas luces. Ahí hemos visto las posiciones del señor Rospigliosi, constitucionalista, y la del congresista Carlos Mesías, también constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional. En ambos casos coinciden que es muy poco probable que este informe o esta investigación, o lo concreto, ¿no? La destitución del expresidente, la inhabilitación para ejercer cargo público por 10 años del expresidente de la República, Martín Vizcarra, avance. Esa es la conclusión con la que nos quedamos. Vamos a una pausa, no se vayan. Venimos para hablar de la vacuna, que también está generando muchísima controversia. ¿Llega o no llega la vacuna a Perú? ¿Cuándo llega? ¿En el verano? ¿En el primer semestre? ¿En el 2022? ¿Qué hacemos en tanto? Una pausa y venimos con eso.